Buenas. Buenas tardes. Oh. Buenas, ¿me escuchan bien? Sí, sí, ahí se escucha. ¿Cómo andas, Ángel? Todo bien. Bueno, hola Hernán, ¿cómo estás? Hola Oriana. Hola. Hola, Lautaro. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola Jorge. Hola, buenas tardes. Bueno, Así es. Medio de pago cuando hacemos transacciones de pago diferido, entonces después tiene una base de ¿ahí ven la presentación? Sí, sí. Perfecto. Sí. Profe, Sí, disculpe, usted había subido el material de la clase anterior, pero no era una clase, o sea, era una clase vieja, no era la clase anterior en realidad. la clase anterior. Sí. A ver. Eh, Yo no lo encontré y no encontré el libro tampoco. Me pedía Yo- como una clave para entrar en la biblioteca. Yo lo Bueno, busqué en YouTube, hay otros videos de usted, se ve que son de otra comisión, no sé. Yo lo copié ahí, ¿está bien? ¿Es lo mismo lo que va a dar? lo que di la clase pasada, o sea, lo que presenté la clase pasada, déjame ver un segundo, ¿Pasás esa carpeta? es muy parecido a lo que subí Gracias. recién a la 9ª clase. Y recién le subí también el capítulo del libro, Ah, está bien. que figura Ok. como sistema monetario. En el campus está como sistema monetario, para que lo puedan Sí, sí, ver está. desde ahí. Es eso, lo mismo, lo que vimos la clase pasada, es Ah, básicamente sí, lo porque mismo. yo lo vi como los agregados monetarios y digamos los comentarios que puse fue por un video suyo que encontré, pero no era de este cuatrimestre. Ok. Y el video en el Zoom lo vieron. O sea, el video en YouTube está así. Lo vieron el video en YouTube. No, no está el de la clase pasada. Aparece la clase 8. O 8, pero es lo del libro contable, lo del libro mayor, la información que está. La última clase que tuvimos nosotros fue el 6 de octubre. El 13 de octubre, perdón. 13 de octubre, sí. Ok. Claro, profe, el 20 no hubo, ¿no? Porque yo me No, quedé conectado, pero no. no, el 20 no hubo. Mandé un mail avisando. Claro, pero yo a mí en su listado, la última vez le figuraba mi mail viejo. Yo se lo pasé, inclusive le pasé un mail ahora también, porque como no me pude conectar, no sabía si ya habían arrancado presencial o había pasado algo, por eso le había escrito un mail. Porque es el viejo usted. Bueno, ahí lo miro y lo cambiamos. Vamos a repasar un poco lo que vimos en la clase pasada y vamos a terminar de cerrar un ejercicio que tiene que ver con esto, con lo del sistema monetario. Lautaro, Ariadna Paredes no va a estar presente porque estaba media fiebrada. Y hay Bueno. una chica que está por entrar, Guadalupe. Moreira. Sí, Bien, perfecto. ahí está. Ahora que anoto lo de Ariadna. Sí, lo tengo. ¿Puedo hacer dos consultas? Sí, Valen. Bien. La primera es si ya pasó lista. No, hoy no voy a pasar. Está bien, ok. Y la segunda le quería hacer una consulta porque el parcial no lo puedo entregar, pero es más que nada para hacer una consulta, pues se me está complicando con el tema de los horarios, articularme. Y ¿cómo podría seguir? A ver, me pregunto si hay posibilidades de seguir en la materia o si me perjudica de una manera fuerte el hecho de no haber participado en el parcial. No, el parcial lo tenés que entregar. Eso sí.
yo te lo tomo como un recuperatorio, pero lo tenés que entregar. Entiendo. O sea, eso Sí. es condición de continuar en la materia. Y Está después, bien. en relación a que te puedas conectar a las clases, vos lo que decís es no te vas a poder conectar más o algunas clases no vas a poder estar. A ver, por lo general sí voy a poder estar en las clases, pero se me estaba complicando para entregar a veces las actividades, como me pasó la clase pasada y bueno, ahora con el parcial. Por eso le preguntaba. Mira, la ¿qué idea, recomendaría? yo por lo general, digo, los parciales y los trabajos los mandé con bastante tiempo de anticipación. Sí, Digo, eso es cierto. tuvieron cerca de 10 días más o menos para poder resolverlo. Sí, eso es cierto. Digo, yo más tiempo que ese de anticipación no les puedo dar porque si no, no es una evaluación, es un trabajo práctico. Entonces, nada, yo te voy a seguir exigiendo que cumplas con las fechas con las que cumple el resto de tus compañeros. Sí. Digo, trata de acomodarte lo que puedas y digo, anda entregando y en tal caso irás recuperando. Pero el objetivo es que puedas cumplir con las fechas de entrega porque es la misma para todos. Sí, sí, por eso le preguntaba, más que nada para sacarme esa duda. Yo lo Porque no sabía. que te planteo es que en relación a la presencialidad, o sea, estar conectada a todas las clases, digo, si tenés inconvenientes para conectarte no hay problema porque vos estuviste presente en todas las clases. Sí. Entonces, a esta instancia está claro que tenés interés en seguir en la materia. Lo único que te pido es que me mandes el parcial, eso sí, porque digo, pasó ya bastante tiempo de la fecha de entrega y nada, para acompañar también a tus compañeros en ese proceso. Yo Bien, te lo perfecto. tomo, no es que no te lo voy a tomar, lo único que te digo, te lo voy a tomar como un recuperatorio, pero Sí. mandalo porque es condición para continuar con la materia. Ok, muchísimas gracias y se lo envío por mail. No, yo puedo habilitar ahí el campus para que lo subas. Bien, 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 bien. Bueno, disculpe las molestias, profe. Muchas No, no hay gracias. problema. De última, cualquier cosa me escribís y lo vemos. Pero el Bueno, tema de las bueno. fechas es eso, digo, son las Sí, mismas sí, fechas lo para sé, lo sé. todos y por lo general como que tuvieron bastante tiempo para poder resolverlo y demás. Sí, entiendo. Sí, por eso preguntaba, porque, bueno, la verdad es que no quería comprometerme por eso, pero Yo lo que era más que nada para saber. lo que te insisto es que sigas con la materia, que no la abandones, nos falta un montón todavía. Sí. Y nada, estuviste todas las clases, entonces nada, aprovechá eso, mandá el parcial y sigamos. Bueno, está bien. Bueno, muchísimas No, gracias. no abandones por no haber entregado un parcial. Bien, bien, bien. Ok. Dale, buenísimo. Profe, una pregunta, porque ahí Belén me hizo asustar. ¿Cuántos trabajos había? Uno solo y el parcial, ¿no? Sí. Ah, listo. Cuando dijo trabajos dije, hay más trabajos y me No, un perdí. trabajo y el No, parcial. hablaba de la anterior actividad. Y ahora les paso otro que tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. Genial. Ya estamos, denme un segundo que quiero mostrarles una cosa. Hay mucho micrófono abierto. Ahí cerré los Bueno, ¿ahí ven la presentación? Ahí se ve. Sí, se ve. Sí. Yo esto no sé si se los mostré,
Yo después se los paso, son algunos conceptos que tienen que ver con la idea de agregados económicos, que lo vamos a seguir viendo. Nosotros ya vimos varios temas de agregados económicos, digo, hablamos de tasa de evaluación, hablamos de tasa de inflación, hablamos del tipo de cambio, hablamos digo, de la tasa de mercado, digo, venimos charlando bastante eso. Les paso ahí como una recomendación para que chusmen un poco. La página del INDEC tiene como muy buena información visual y disponible para cualquier usuario. Ahí está abajo la página, es indec.gov.ar. Pueden entrar a la página y bajarse distintos agregados económicos. Acá este que les estoy mostrando, esto no se los mostré, ¿no? ¿No lo vieron? ¿No? Ok. No, profe. Estos son algunas visualizaciones que básicamente sirven para entender un poco cómo se conforma el índice de precios. En este caso es el índice de precios al consumidor y son las variaciones porcentuales acumuladas respecto a diciembre de 2019. Acá, ¿qué es lo que está haciendo este gráfico? Es analizando los distintos, de alguna manera, rubros con los que trabaja el INDEC para armar una de las tasas, digo, o uno de los índices que nosotros podemos utilizar para discutir la toma de decisiones financieras, y que tiene que ver con este concepto de agregados económicos. El concepto de agregados, digo, tiene que ver con esta definición de poder pensar datos provenientes de distintas fuentes, y que sean representativos de alguna forma de la economía nacional en su conjunto, ¿no? Esto en concreto implica la participación de muchos profesionales, de muchos técnicos y de muchos sistemas, ¿no? Para procesar todos estos datos. Uno de los datos que más vamos a utilizar, o que más van a utilizar ustedes a lo largo de la carrera, tiene que ver con el índice de inflación, que en algún sentido el índice de inflación te sirve para medir el valor del dinero, ¿no? En términos concretos, lo que hace que el dinero pierda valor o gane valor, el dinero o pesos argentinos, es el índice de inflación. Entonces, al analizar una inversión determinada, ustedes pueden analizar, por ejemplo, el índice del mercado, o pueden utilizar la tasa nominal de mercado, o pueden utilizar la tasa de evaluación, lo que vimos un poco en la última clase, y también pueden utilizar el índice de inflación, ¿no? Sí, una cosita más. Uno de los elementos que más se tiene en cuenta para comparar el índice de inflación es lo que tiene que ver con el aumento salarial, ¿no? Y con las paritarias, ¿no? Que es la instancia de acuerdo, de discusión entre los trabajadores y los empleadores para discutir el aumento de salario. Ese aumento de salarios se discute por lo general en relación a estos índices que están viendo ustedes acá. Y esa discusión es la discusión en torno a la pérdida o no del poder adquisitivo. Cómo se construye ese debate, cómo se construye o se da esa discusión a partir de agregados económicos que son relevados en su totalidad por distintos equipos técnicos de distintas áreas del Estado nacional, provincial. Si ustedes lo ven acá, llegan a leer lo que dice cada barrita. Bueno, esto es una medición interanual, ¿no? Está trabajando con un momento de referencia que es, habíamos visto acá, creo que se los cambié justo, a ver, era este. Perfecto. Este estábamos viendo, ¿no? Este, por ejemplo, lo que hace es tomar un punto de referencia, que es el cierre de un año, el cierre de 2019, y compararlo contra el mes cerrado, que sería marzo del 2020. Este tipo de datos se publican a mediados de abril, ¿no?
porque se relevan todos los datos del mes de marzo, se procesan y se publica un dato. Esto lo que ustedes ven acá es decir, bueno, ¿cuáles son los distintos rubros que componen el índice de precios? Entonces, vemos, por ejemplo, educación es uno. En el rubro de educación está contenido todo lo que tiene que ver con las cuotas de las escuelas que son privadas o semi-privadas, los jardines maternales, los jardines de infantes, y la educación universitaria o terciaria que es paga, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, ese 19,8 implica que el valor promedio de las escuelas, los institutos, los jardines maternales, las universidades relevadas durante ese periodo, o sea, relevada la cuota, contra la misma cuota de esa misma institución en diciembre de 2019, haciendo un promedio general, marca un incremento del 19,8%. O sea, aumentó un 19,8%. Eso ustedes lo pueden ver cuando hay discusiones en los medios de comunicación donde dice, bueno, el índice de inflación fue tanto, en este caso, la inflación acumulada desde diciembre de 2019 a marzo 2020 es de 7,8. Ustedes ven ahí en el centro de la filmina hay una que está marcada, que es esta que está acá, que dice nivel general. ¿Sí? Ese nivel general es el promedio, un promedio ponderado, entre todas las variables que ven acá, que nos da la indicación de que la inflación acumulada es del 7,8 en ese momento. Ahora, si nosotros vamos a mirar adentro, vamos a ver que hay rubros que aumentaron más que otros. Por ejemplo, la salud, ¿sí? Tuvo un incremento del 1,1%, por lo cual estuvo por debajo del índice general de inflación, pero la educación no, la educación estuvo claramente muy por encima del índice general de precios. En ese sentido, cuando ustedes vean una formulación en los medios de comunicación donde se dice, bueno, la inflación acumulada o la inflación del mes fue tanto, lo que más aumentó fue, o el aumento en alimentos fue tanto, ¿sí? Ustedes tienen que poder ahí procesar, volver a esta filmina y decir, están hablando de esto. Están hablando de que el índice general de todos los rubros fue tal, y el más alto fue tal determinado rubro. Esto tiene determinada importancia para poder trabajar como profesionales y construir una opinión, un criterio técnico sobre el tema. En ese sentido, por ejemplo, uno a veces ve el índice de inflación y dice, bueno, la inflación de este mes fue del 3%. Y uno dice, che, pero yo voy al supermercado y la leche aumentó el 20%. O che, no, pero la nafta aumentó tanto, ¿sí? Entonces uno dice, esos datos están mal, ¿no? El índice de inflación está mal porque yo, en mi experiencia personal, voy al supermercado y veo que no es así. Bueno, nosotros como profesionales no podemos pararnos, desde esa postura, sino que necesitamos, trabajar a otra escala y a otro nivel y tratar de interpretar por qué ese índice de inflación marca determinada cuestión. Bueno, ¿por qué marca eso? Porque es el conjunto de un montón de rubros que al ser analizados dan un dato general. Si ustedes ven acá, uno de los rubros que está fuerte en este análisis, que está con un peso importante, es el de alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿no? Un 11,7% de aumento. Lo que tiene que ver con comunicación, eso está vinculado, por ejemplo, a la tarifa de internet o al precio de la cuenta del celular. Y hay otros que capaz uno no les da tanta importancia, no tienen tanto impacto en la vida cotidiana de uno, como puede ser, no sé, restaurantes y hoteles, o recreación y cultura. Pero hay otros que sí, por ejemplo, transporte, es un rubro que claramente impacta directamente en la vida cotidiana de todos. ¿Sí? Ahí transporte están los peajes de la autopista, transporte de colectivos, trenes, subtes y demás. Y después lo otro que ustedes tienen que tener como dato, para poder mejorar su capacidad de análisis, es entender que esto es un análisis nacional. No es un análisis de la capital federal, o no es un análisis del conurbano, ¿sí? Donde la mayoría de nosotros vivimos,
sino que incluye la situación y un relevamiento hecho en todo el país. Eso, por ejemplo, si alguno tuvo la posibilidad de viajar al sur del país, digo, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, sabe que los precios en la Patagonia son mucho más altos, ¿sí? Por el transporte, por la distancia y demás, por la poca densidad de población. Sin embargo, si alguno tuvo la posibilidad de ir al norte del país, lo mismo, ve que los precios, en muchísimos casos, los precios son más baratos, ¿sí? La comida es más barata y demás. ¿Sí? Lo mismo, digo, tercer cordón del conurbano, primer cordón, Capital Federal, digo, vos usás la General Paz y las cosas valen otro valor. Entonces, como profesionales tenemos que salir un poco de la percepción individual que tenemos de los precios y pensar en una mirada técnica para dar una discusión en torno a estos valores. Por supuesto que este 7,8 que ustedes están viendo acá no es un promedio simple, ¿no? No es un promedio entre los porcentajes que ven acá, sino que tiene que ver con esto que veníamos hablando de la ponderación, es decir, el INDEC le da más peso en la conformación del índice a algunos de estos porcentajes, ¿sí? Porque considera que hay algunos de estos rubros que son más importantes en la mayoría de la población y otros son digo, más marginales. Acá hay otro gráfico, vamos a ver otro acá. Este es mensual, ¿no? Ven, las barritas son más chiquitas, los porcentajes son más chiquitos, el índice general de inflación es del 1,5, ¿por qué? Porque estamos analizando un periodo temporal distinto, estamos analizando un mes, ¿sí? Y vemos que incluso hay algunos rubros que tienen porcentajes negativos, ¿sí? Los porcentajes negativos tienen que ver, por lo general, tienen que ver con acuerdos entre el Estado y los organismos o las empresas que lideran esos determinados rubros. Por ejemplo, políticas de congelamientos de las prepagas, ¿sí? Política de congelamiento de la tarifa eléctrica, políticas de congelamiento de la tarifa de telefonía, ¿sí? ¿Entiende eso? Sí, profe. Chicos. Sí, Sí, profe. sí, Están todos como muy callados, pero Sí, digo, profe. es tratar de cerrar el concepto de decir, bueno, ¿por qué es negativo? Bueno, retrotraen los precios a determinados momentos. Por lo general lo que hacen las obras sociales, por poner un ejemplo, es primero te cobran y después te descuentan, ¿sí? Porque el Estado Nacional les dice vuelvan con la tarifa a determinada fecha. ¿Sí? En la pandemia, por ejemplo, fue una política sostenida, por eso ahora las prepagas se están liquidando para cobrarse todo lo que no se cobraron en los periodos anteriores. Entonces, digo, vean esto tiene los Excel acompañados para poder descargárselos y poder hacer un análisis técnico en su compu, ver un poco cómo están armados estos valores, y sepan que tienen que prestarle atención a varias cosas, ¿no? Esto que yo les decía, che, guarda que en este estamos viendo diciembre de 2019 contra marzo, guarda que acá estamos viendo un mes, o sea, ¿sí? Y bueno, y guarda cuando ves año contra año, ¿no? Cuando ves año contra año los valores se disparan a otros números. Acá, bueno, claramente el rubro de alimentos y bebidas fue el que más aumentó. Prendas de vestir y calzados, digo, lo mismo tiene una importancia determinada. Bueno, educación y comunicación, probablemente por esto del congelamiento de las cuotas de las escuelas, el congelamiento de las tarifas de comunicaciones, tienen un dato de disminución. Podemos ver alguno más. Vos, Hernán, tenías una consulta, yo te corté. Decime. No, que yo, bueno, viendo esto me acordé que nosotros estábamos para hacer regulaciones por deciles, por hogares, usábamos el Stata.
bajábamos de acá los datos y después cruzábamos todo con el Stata. Lo hacíamos ahí, sí, lo hacíamos por región, por hogares, por género. Bien. ¿Eso lo hacían en qué materia? En estadística para economistas. Bien. Era, o sea, teníamos que bajar la página del INDEC y encima tenían siglas, cada uno, por ejemplo, no sé, por desocupación, y te lo tenías dividido por edad, por género, y por hogar, individual, estaba bueno. Y después nosotros teníamos que bajábamos esa página, que usábamos el Stata, que era un poco complicado, porque encima creo que está en inglés, no estaba en castellano, y con unos comandos íbamos usando todo. Pero estaba buena esa herramienta. Y encima vos lo sacás por porcentaje, hacíamos las tablas, todo. Bien. Profe, yo acá busqué el del 2021 y se renota la diferencia que usted había dicho lo de las escuelas y eso. Bien. Digo, si esto ya lo vieron, avísenme y avanzamos. Digo, ya todos vieron un poco estos temas, hicieron los ejercicios en Stata y demás. Yo pero es no. una materia Yo no, de profe. tercero. Yo no. No, yo tampoco. Yo no. Bueno, ok. Es una materia de tercero, Lautaro. Yo lo vi en estadística para economistas de tercero. ¿Sí? Bien. Esto, digo, es a modo general, digo, de que lo puedan analizar. Tienen la página, pueden entrar, hay montones de presentaciones como esta, digo, que son bien sencillas, bien esquemáticas, para que ustedes puedan ir viendo y aprendiendo y metiéndose un poco en estos temas que, digo, hay gente que le gusta mucho esto, hay gente que le interesa muy poco, pero tanto en el sector privado como en el sector público son datos que se miran. ¿Sí? Digo, tanto si su perspectiva es trabajar en el sector privado como trabajar en el sector público, son datos que siempre están arriba de la mesa. Porque a una empresa le interesa saber cuáles son estos valores para discutir paritarias con sus trabajadores, y le interesa conocer estos valores para también manejar precios de referencia y tener una indicación en relación a estos montos. Y después el último que les quería mostrar tiene que ver con el índice de salarios. Este también es un análisis que hace el INDEC. Acá el gráfico es distinto, ¿sí? Si ustedes ven acá lo que intenta mostrar el gráfico básicamente es cómo se comportan sectores distintos, pero de un mismo grupo, ¿no? Que es, digo, trabajadores y salario. Entonces, el gráfico es distinto en relación al otro, donde lo que nos interesaba era dividir y analizar y partir los rubros de un solo dato. Acá estamos viendo, digo, el flujo de un determinado dato para para 3 sectores: sector informal, sector formal y sector privado y sector público, y el índice general, ¿no? El total del índice de salarios. Eso, para la interpretación de gráficos, digo, está bueno ir metiéndose diciendo, bueno, para mostrar este dato uso este determinado gráfico, para mostrar este otro dato uso determinado gráfico. Digo, hay gráficos de torta, gráficos de barra, gráficos de curvas, digo, todo eso siempre en la estadística y en el trabajo del economista está saber cuál es el gráfico que se utiliza y que mejor refleja lo que yo quiero mostrar, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que te permite las curvas es darte cuenta claramente cuando un salario estuvo por debajo de otro, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros acá tenemos el salario privado no registrado, es la curva violeta. Nosotros vemos, por ejemplo, que a partir del mes de enero del 2020, vemos que está por encima, ¿no? El incremento porcentual, la variación porcentual respecto al mes anterior del salario del sector privado, está por encima del índice general de salarios, que es la curva que está dibujada en color oscuro, y está muy por encima, por ejemplo, del índice del sector público, ¿no? Que está pisado. Si ustedes ven, está claramente pisado con 2 picos, ¿sí? O 3, sí, 2 picos tiene el sector público. Un pico en julio del 2019 y un pico en marzo del 2019. ¿Sí?
Entonces, este gráfico te permite ver determinadas cuestiones. Si vos este gráfico, en vez de hacerlo en curvas, lo haces en barras, y haces una barrita para cada mes, y partís la barrita por cada sector, es mucho más difícil la lectura del gráfico, ¿se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, digo, es un laburo que ustedes van a ir incorporando diciendo, bueno, esto lo voy a mostrar así, se lo presento de esta manera, es más visual, se entiende mejor, permite hacer mejores preguntas. Y bueno, y yo les pregunto a ustedes, digo, ¿por qué hay picos? ¿Qué son esos picos? ¿Cuándo aumentó el sueldo, Lo profe? máximo y lo mínimo. Claro. Son aumentos de sueldo, sí, Natalia, son acuerdos salariales. Digo, ahí impactó claramente la paritaria que se acordó hace tantos meses, tac, a partir de ese mes, o son bonificaciones, ¿sí? Claro, apertura paritaria en marzo, por ejemplo. Exacto, ese tipo de análisis. Acá la variación porcentual es en relación al mes anterior. Entonces, por ejemplo, hay meses en los cuales la variación porcentual es casi nula, está planchada la curva, digo, ahí no hubo impacto en el salario, cobraste el mismo sueldo 2 o 3 meses seguidos. ¿Sí? Después tenés un pico y demás. Y también, bueno, a veces está reflejado en este gráfico, no sé cómo está analizado, pero a veces también se refleja el impacto del aguinaldo o el impacto de los bonos y ese tipo de cosas. El índice total de salarios claramente es el que registra la general, digo, cómo vienen en general los trabajadores de los 3 sectores que están analizados: sector público, sector privado no registrado y sector privado registrado. ¿Qué pasa con el registro? Acá en junio, entonces, está por abajo del salario mínimo, si se podría decir, el sector privado no registrado. No está o sea, acá no tenemos, en este análisis, no tenemos la discusión sobre el salario mínimo. Ok. ¿Sí? No estamos viendo montos. ¿Sí? Por eso vos fíjate que el gráfico llega hasta 10 en el eje Y. ¿Sí? Llega hasta 10, estás viendo porcentajes. No estás Ok. viendo montos totales de los salarios. Si nosotros quisiéramos meter acá el salario mínimo, podríamos, construir una curva del salario mínimo y ir viendo el flujo del salario mínimo y comparándolo contra la distancia que tiene el salario mínimo con el promedio general de estos sectores que estamos analizando. Vale. Para cerrar, lo que les digo es, vean este tipo de cosas, mírenlas. El problema fundamental está en relación al sector privado no registrado, ¿sí? Esa es la mayor dificultad técnica que tienen aquellos que laburan con estos temas, porque no tienen herramientas a nivel sistema para registrar el sector privado no registrado. Digo, el sector público y el sector privado registrado tienen registro en AFIP. ¿Sí? Entonces AFIP claramente le provee una base de datos al INDEC, el INDEC procesa la base de datos y tiene estos datos. En el sector privado no registrado, bueno, es más complejo, ahí se hace un análisis en relación al monotributo, se hacen relevamientos de campo, se releva el trabajo informal, se trabaja con cooperativas, se analiza otro tipo de sectores para poder construir el dato. Incluso en algunos casos, si ustedes ven acá, el sector privado no registrado claramente está pisado, ¿no? Eso tiene que ver con que el sector privado no registrado no necesariamente va a acompañar ni paritarias, ni negociaciones salariales, ni nada, ¿no? Vos sos un trabajador en negro, que no tenés un sindicato que te represente para discutir con tu empresa, te quedás afuera de las paritarias de tus compañeros que están en blanco, o directamente sos un trabajador autónomo, en algún sentido. Te pones tu propio precio, ¿sí? Y aparte también me parece que ahí es difícil hacer un relevamiento, porque no tenés todos los datos. Exacto. Exacto. En la medida que el trabajo en Argentina tiende hacia la informalización, tenés un problema en la discusión sobre el índice general de salarios, ¿no? Te puede sentarse la CGT y te dice, nosotros hemos defendido el salario y hemos peleado por un aumento de salario por encima de la inflación, ¿no? Eso es discusión.
bueno, ahora uno sabe que la CGT como tal no representa la totalidad de los trabajadores, no en términos políticos, sino en términos concretos de que los trabajadores que están en negro no están afiliados, ¿sí? No están representados por los organismos sindicales. Entonces, en la medida que crece el trabajo en negro, que lamentablemente es una tendencia de los últimos 10 o 15 años, el índice de salario es más mentiroso, ¿sí? Porque refleja la realidad de menos trabajadores. Eso para tenerlo en cuenta y para pensar en el día de mañana estrategias para relevar el trabajo no registrado, formas de identificar esos datos en el trabajo de campo. Todos estos datos también a veces van de la mano de este tipo de discusiones, como el Producto Bruto Interno, como la demanda agregada, y ese tipo de discusiones que las vamos a empezar a ver ahora con el tema del sistema de cuentas nacionales. Pero en general, están ese tipo de datos. Y también acá no sé si lo llegan a ver, comparto de vuelta, les puse una captura media chiquita, pero capaz que la llegan a ver. ¿Llegan a ver esto? Sí, se ve. ¿Se ve? Están con el celu, capaz que les queda medio chiquito. Ahí va un poquito mejor. Sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno, Ahí mejor. Ahí mejor. Vamos a dar vuelta, perdón. Sí, son las acciones. Exacto. Son las acciones del Merval. ¿Sí? Son la selección de acciones argentina que toma la Bolsa de Comercio, ¿sí? o la Comisión Nacional de Valores para medir la evolución de un conjunto de las principales empresas de Argentina que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires y poder evaluar de alguna manera otro indicador, otro agregado económico para el trabajo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Nosotros acabamos de ver índice de salarios, acabamos de ver inflación, vimos la clase pasada tasa de devaluación, bueno, hablamos de la tasa nominal de mercado, bueno, acá también este es otro dato que ustedes tienen que empezar a incorporar para tener más capacidad de análisis. ¿Qué es lo que está planteado acá? Para que lo tengan más o menos sintético y lo entiendan de manera sencilla. Cada una de esas siglas es una empresa. Por ejemplo, Aluar está resumida como ALU. Por ejemplo, EDN es Edenor, es una de las empresas energéticas. TECO2 es Telecom. YPFD es YPF. Después está GGAL, es Banco Galicia. B corta es el Banco Supervil. Trans es una empresa de transportadora de energía, se llama Transener, es una de las empresas más grandes. Y bueno, hay otras más acá, no me las sé todas. Comercial, también es una empresa vinculada al transporte de energía. BMA es Banco Macro, y no me acuerdo cuál es. Y Banco Bilbao, el que era el francés. Sí, exacto, Banco francés. Bilbao Argentaria. Lo que tienen ustedes acá en la primera columna es el valor de una acción de la empresa. ¿Sí? ¿Cuál es la empresa más valiosa cotizando en bolsa en este gráfico que ustedes están viendo? La empresa más cara, la acción más cara, ¿de qué empresa es? El Merval. No, bueno, el Merval es el Merval es el índice. El total. Mira, ahí está. Mirgor, ¿sí? Es una empresa vinculada al transporte y a la producción agropecuaria. Vale 1980. Sí, ahora nos conectamos de vuelta. Cortamos 5 minutos y arrancamos de vuelta. 1989 pesos vale la acción de Mirgor. ¿Sí? Vos para comprar una acción de Mirgor necesitas casi 2 lucas. Ahora, para comprar una acción de Come, con 3 pesos con 13, en este momento, te comprabas una acción de comercial. Otra acción que es cara, por lo general en el mercado, es YPF, 910 pesos, sale una acción de YPF.